Ahora vamos a ver los cambios que vamos a tener en un corazón de atleta. Vamos a ver cómo cambió el gasto cardíaco, la fracción de eyección y el tamaño del ventrículo izquierdo, o sea, la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, un corazón de atleta va a ser un paciente que se está ejercitando constantemente y por mucho tiempo y ejercicio de bastante intensidad, en donde si el paciente se está ejercitando, aumenta la demanda de sangre, Y entonces lo que pasa es, va a aumentar la producción de eritrocitos a través de la eritropoietina. Vamos a tener también aumento del volumen plasmático. Esto es, si tenemos un aumento de los eritrocitos, esto mejora la capacidad de transportar oxígeno porque vamos a producir más eritrocitos. Y también vamos a tener un aumento de la densidad de los vasos sanguíneos, especialmente de los vasos sanguíneos a los músculos. Esto es, aquí tenemos, digamos, aquí está el músculo que se está ejercitando. Y aquí tenemos vasos sanguíneos que están irrigando al músculo. Como el músculo se está ejercitando, tiene más demanda de sangre. Y esto, el aumento de la demanda de sangre, lo compensamos al aumentar la producción de eritrocitos, pero también al aumentar la densidad de vasos sanguíneos. Cuando decimos aumentar la densidad de vasos sanguíneos, es que se van a producir más vasos sanguíneos. Entonces, aquí se empiezan a formar más vasos sanguíneos, y entonces vamos a tener una disminución de la resistencia periférica total. Una disminución de la resistencia periférica total. Porque en lugar de que la sangre tenga que pasar por todas las arterias, ahora va a pasar por todas las arterias más los nuevos vasos que se están generando. Entonces, si ponemos, por ejemplo, esta es una arteria y da así varias ramas, vamos a tener, aquí está la sangre, la voy a poner en otro color. Aquí está la sangre y aquí tenemos cierta presión. Pero si formamos más vasos, entonces aquí salen más vasos. Entonces la sangre no nada más se va a ir a estas ramas, sino también a las ramas nuevas. Y esto va a hacer que tengamos menos sangre aquí, digamos, en la arteria primaria. Y esto disminuye la presión diastólica. Entonces, como tuvimos una disminución de la resistencia periférica total, o sea, es más fácil ahora que la sangre se vaya a las ramas porque ya tenemos una disminución de la resistencia periférica total, porque tenemos más vasos sanguíneos. Entonces es más fácil que la sangre se vaya de aquí a sus ramas, porque ya tenemos una disminución de la resistencia periférica total. Y entonces si la sangre se está pasando a las ramas, es menos sangre que tenemos aquí. Y entonces la presión diastólica disminuye. Y entonces va a ser más fácil que la sangre llegue al corazón. Entonces tenemos, aquí está el corazón, así, aquí está la aorta. Entonces, como ya vimos que estamos teniendo más arterias, vamos a tener una disminución de la resistencia periférica total. Y si disminuye la resistencia periférica total, va a ser más fácil que la sangre circule. Si tenemos una disminución de la resistencia periférica total, entonces es más fácil que la sangre circule y entonces va a ser más fácil que la sangre regrese por las venas cavas. Entonces la sangre regresa por las venas cavas y entonces vamos a tener más sangre que regresa al corazón. Entonces, tenemos un aumento de la precarga, un aumento del preload. Y si tenemos un aumento del preload, entonces tenemos un aumento del volumen telediastólico. O sea, el volumen de sangre que va a quedar en los ventrículos al final de la diástole va a estar aumentado. Y como tenemos más volumen que tienen que soportar los ventrículos, lo que pasa es el ventrículo se va a distender. Entonces, esto se llama, vamos a tener hipertrofia excéntrica de los ventrículos. Está la cavidad del ventrículo
lo estoy poniendo del derecho, pero lo mismo pasa en el izquierdo. Esta es la cavidad del ventrículo y como tiene que soportar más sangre, la cavidad se expande. Entonces se expande y eso es una hipertrofia excéntrica. Entonces, el primer paso es la cavidad va a aumentar porque tiene que soportar más sangre. Ahora, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Entonces, el gasto cardíaco está aumentado porque si tenemos más volumen telediastólico, eso es porque aumentó la precarga, vamos a tener un aumento del volumen latido, stroke volume, volumen latido, que es si tenemos más sangre aquí, cuando el ventrículo se contraiga, más sangre va a expulsar y la sangre que se expulsa es el volumen latido. Recordemos que una de las cosas que influye al volumen latido es la precarga. Aquí la precarga aumentó, entonces aumenta el volumen latido. Y recordemos que el gasto cardíaco, cardiac output, es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido. Heart rate times stroke volume. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen latido. Si el volumen latido aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Entonces el gasto cardíaco también va a aumentar. Y la frecuencia no especialmente aumenta tanto en los atletas. O sea, puede aumentar como de 35 a 40 latidos por minuto, más o menos. Pero también cuando el paciente está en reposo, los atletas tienden a tener una disminución de la frecuencia cardíaca. Tienden a tener bradicardia. Entonces el gasto cardíaco aumenta, más porque aumenta el volumen latido, no tanto por la frecuencia cardíaca. Y ahora vamos con la fracción de eyección. Recordemos que la fracción de eyección es igual a el volumen latido entre el volumen telediastólico o el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Entonces, como el volumen latido aumentó y también aumentó el volumen telediastólico, como los dos aumentan proporcionalmente, aumenta el numerador y el denominador, entonces no tenemos cambio en la fracción de eyección. Entonces podemos decir, un paciente que es atleta, vamos a tener aumento del gasto cardíaco porque aumenta el volumen latido. ¿Y por qué aumenta el volumen latido? Porque aumentó la precarga. ¿Y por qué aumentó la precarga? Porque tuvimos una disminución de la resistencia periférica total y tenemos una disminución de la presión diastólica. La cavidad del ventrículo izquierdo va a aumentar porque el aumento de la precarga es más sangre que tenemos que acomodar en los ventrículos. Y la fracción de eyección se queda igual. Porque el volumen latido aumentó y también el volumen telediastólico aumentó. Como aumentan proporcionalmente, no tenemos cambio en la fracción de eyección. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.